Veamos un caso de una construcción que nos deja una gran cantidad de enseñanzas, tanto a los ingenieros geotecnistas como a los ingenieros estructurales. Un edificio de 31 pisos que tuvo que ser demolido por asentamientos diferenciales excesivos de su fundación. El caso se presentó en los Estados Unidos, en el estado de Texas, en la isla South Padre, en el Golfo de México. Una edificación en una isla alargada, una isla superficialmente de arena, en una zona de vientos. El edificio de mayor altura que se haya construido en la isla South Padre, en Texas. El proyecto, un proyecto de condominio de apartamentos que se promocionó con un lema interesante: el lujo de vivir al lado del mar. Un edificio de 31 pisos junto al mar en una isla. Un éxito en ventas. Promocionado como un proyecto muy hermoso junto a la playa. Primer edificio de altura que se construía en esa isla. La construcción de la Torre Ocean, de Ocean Tower, se inició en el año 2006. El proyecto incluía la torre de 31 pisos y una zona de parqueaderos, como se observa en la fotografía de la derecha. Torre de 31 pisos, zona de parqueo de 4 pisos, pero una sola estructura. O sea, no se planteó junta para separar la estructura de la torre de la estructura de la zona de parqueaderos. Y ahí se presentó el primer inconveniente. Es adecuado en una construcción como esta tener la torre de 31 pisos y la zona de 4 niveles de parqueaderos con una sola estructura. Observemos el video promocional, un video que se hizo pocos meses antes de que se suspendiera la construcción, un video promocional para ventas. Observemos la estructura de la torre, la zona de parqueaderos y observemos las características de la isla.
¿Fue correcto o fue un error el construir una sola estructura? O sea, que la zona de parqueaderos esté estructuralmente unida a la zona de la torre en un área de suelos relativamente blandos, con cimentación sobre pilotes. En el año 2008, la obra tuvo que ser demolida. ¿Por qué se demolió la torre? Asentamientos diferenciales de hasta 40 centímetros, con la estructura en over gris, o sea, sin tener acabados. El solo peso de la estructura gris generó asentamientos diferenciales hasta de 40 centímetros. Curiosamente, los asentamientos fueron mucho mayores en la torre que en la zona de parqueaderos. La zona de parqueaderos más alejada de la torre prácticamente no se asentó. Los asentamientos ocurrieron en la zona de la torre. Y se generaron grietas de gran importancia, grietas en la estructura, en la zona de parqueaderos. O sea, la torre arrastró la zona de parqueaderos al asentarse. Y se generaron grietas en la estructura de la zona de parqueaderos. La torre arrastró la zona de parqueaderos. La torre se asienta 40 centímetros. No había junta entre la zona de parqueaderos y la torre. La zona de parqueaderos no se asentó igual que la torre, y la torre arrastró a los parqueaderos. Observemos las características geológicas y los suelos en la zona. La isla Padre es una isla alargada de depósitos de arena. Es una isla de frente al mar. Un depósito de arena, un depósito de dunas en zona de vientos. O sea, los vientos del Golfo de México generan la formación de una isla con depósitos de arena del mar. O sea, las arenas se depositaron a lo largo de la costa, generando la isla. Sin embargo, adicionalmente a las arenas, entre la isla propiamente dicha y el continente, queda una zona de lagunas. Una zona de laguna en la cual se depositan arcillas. Entonces tenemos depósitos de arenas superficialmente y hacia el norte y a profundidad depósitos de arcilla. El edificio se había cimentado con pilotes dentro del manto, dentro de un manto espeso de arcilla relativamente blanda, arcilla que se dice que es arcilla expansiva. Los perfiles estratigráficos son bastante complejos. Depósitos de arena, depósitos de arcilla.
el depósito un poco más de 50 metros. A la roca del fondo del Golfo de México. Perfil estratigráfico bastante complejo. Se cimentó el edificio sobre el manto de arcilla a profundidad. Superficialmente son depósitos de arena, dunas de arena. Y la roca aparece a profundidad de más de 200 pies, o sea, más de 50 metros. Si observamos el perfil estratigráfico de la isla, vemos que hay mantos de arcilla, que son las que sostienen rayas, mantos de arena, lentes, una geología muy compleja. Un perfil estratigráfico muy irregular. Se presentaron los asentamientos, se presentaron los agrietamientos. ¿Qué hicieron los dueños del proyecto? Los dueños del proyecto demandaron a los geotecnistas y a los estructurales. ¿Por qué? ¿Cuál fue el error que cometieron en el estudio geotécnico? ¿Cuál fue el error que cometieron en los estructurales? El error estructural es mucho más claro que el error geotécnico. ¿Por qué? El error estructural consistió en que no se hizo junta entre la zona de la torre y la zona de 6 niveles. Pero viene el tema del estudio geotécnico. Hay muy poca información, ese estudio geotécnico no está disponible para nosotros analizarlo. Pero lo primero que hizo la empresa dueña del proyecto fue demandar. Demandar cuando el proyecto estaba en construcción. Demandar porque se presentaron problemas de agrietamientos, problemas de hundimientos. Mi pregunta, ¿es correcto? ¿Tiene un objetivo claro? Una demanda judicial contra los diseñadores del proyecto, contra los geotecnistas y los estructurales, cuando el proyecto estaba en construcción. Había problemas, había asentamientos, había agrietamientos. Veamos el tema del estudio geotécnico. De acuerdo a la información de la demanda interpuesta por los dueños del proyecto, los sondeos geotécnicos solo se realizaron a 100 pies de profundidad, o sea, aproximadamente 30 metros. Y la cimentación fue sobre pilotes a 95 pies. Sondeos a 100 pies, pilotes a 95 pies. El estudio geotécnico sí tenía los sondeos suficientes para ese diseño. La profundidad de sondeos era correcta. Los cimientos consistieron en 401 pilotes de 16 pulgadas, pilotes de 40 centímetros de diámetro construidos con un sistema Auger. O sea, se perfora con una espiral, se coloca el refuerzo y se funden los pilotes. Pilotes de 40 centímetros de diámetro.
16 pulgadas de diámetro. ¿Era la cimentación correcta? ¿La cimentación estaba de acuerdo con el estudio geotécnico? ¿Cuáles eran los asentamientos previsibles en ese manto de arcilla? Pilotes a 95 pies de profundidad, con un estudio geotécnico que tenía sondeos hasta 100 pies de profundidad. Y el nivel de roca a 200 pies aproximadamente. O sea, el estudio geotécnico no llegó al nivel de la roca. Eran 31 pisos. Pilotes a 30 metros. Estudio geotécnico un poco más de 30 metros de profundidad. Esos pilotes, ¿cómo trabajan? 401 pilotes de pequeño diámetro. ¿Funcionan a fricción o funcionan de punta? Viene la inquietud y el problema muy parecido a lo que está ocurriendo en San Francisco, California, con la Torre Millennium. No se bajó a la roca. Los estudios geotécnicos no tenían la profundidad adecuada. Pilotes que se comportan como un grupo de punta y no como pilotes de fricción, y se generan asentamientos en el material a profundidad, material que no lo conocemos porque no se hicieron sondeos geotécnicos a la profundidad adecuada. En el año 2008, la torre se había asentado 40 centímetros en su esquina, 20 centímetros junto a los parqueaderos, y los parqueaderos se habían asentado 20 centímetros junto a la torre y 2 a 5 centímetros en la zona más alejada. O sea, un asentamiento diferencial hacia la esquina de la torre, 40 centímetros. A medida que se alejaba de la torre, el asentamiento era menor para solo tener 2 centímetros de asentamiento en el extremo de la zona de parqueaderos. Asentamientos diferenciales. ¿Por qué los asentamientos diferenciales? ¿Y por qué en esa forma? ¿Por qué la torre se inclinó? La torre terminó inclinándose más de 1 metro. Vino la discusión, vino la demanda y se planteó una solución. La solución que se planteó, solamente se planteó, nunca se diseñó, era separar estructuralmente la zona de la torre y la de parqueaderos. O sea, demoler para construir una junta entre la torre y la estructura de parqueaderos. Separar las dos estructuras y construir una red de micropilotes en la zona de la torre, una red de micropilotes de 50 metros de profundidad a la roca. Para diseñar se requería ampliar el estudio geotécnico, no había información del material a profundidad y conjuntamente el ingeniero geotecnista o el ingeniero estructural realizar el diseño de la solución. Los consultores y constructores no se pusieron de acuerdo. Había una demanda en curso, o sea, estábamos demandados. Y como consultores nos estaban pidiendo que nosotros diseñáramos una solución. Y para diseñar la solución había que hacer unos estudios adicionales, los cuales nunca se hicieron.
Después de un año se suspendía la obra. Sin un acuerdo de los diseñadores o dueños del proyecto, de los diseñadores y dueños del proyecto, se concluyó que se había llegado a un punto de no regreso. O sea que ya había avanzado tanto el asentamiento, tanto el agrietamiento estructural, que había que tomar la decisión de demoler. No había posibilidad de una solución y no había siquiera el diseño de la solución. Viene una pregunta. ¿Fue un error demandar judicialmente a los ingenieros y después exigirles que diseñaran una solución cuando el proyecto estaba en curso? Estaba suspendido, pero el proyecto estaba activo, digámoslo así. Cuando entran los jueces, salimos los ingenieros. Los abogados toman control. Si el dueño del proyecto quería que los diseñadores y geotecnistas, los que hicieron los estudios, diseñaran la solución, porque demandaron judicialmente y se decidió demoler. Demoler sin terminar la construcción. Veamos la estructura, la cimentación en pilotes y el proyecto en demolición. The computer. Don't you think I think at this point it's such a limit. Yeah, I think once you pass a certain line, you're on your own. I don't know if I'd want to be as close as that guy. No. Because chunks. Yeah. I mean, Debris is not going to be like a dust. Some What dust, time you got, but- Sarah? Well, I know they do. Okay. I wonder who that guy is standing way out there. Oh, look, there's- I saw the ground move. ¿Cuáles fueron los errores? Errores del geotecnista. Errores de la planeación del proyecto. Errores del modelo estructural. Errores que pudieron haber cometido los dueños del proyecto.
so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taking you so long to find out you were wrong when you find. Esos errores que se cometen en la ingeniería, que los vamos a pagar caros. Errores en la concepción del proyecto. Errores en la concepción del modelo estructural. Errores por deficiencias, limitaciones y errores de toma de decisiones en el estudio geotécnico.